Buenas hermanos, ¿cómo andan? Se sabe que Still Lawson cayó en un pecado que le quitó del ministerio y encima muchas personas dudan si es salvo por esa clase de pecado que hizo Steve Lawson. Ahora, ¿cómo no caer en esos pecados? ¿Cómo no caer en un pecado que luego desencadene en otros pecados y que se endurezca el corazón de una persona? Vamos a suponer que sea un creyente estiloso. ¿Cómo no llegar a caer en esos primeros pecados que luego se fueron agrandando, así como una bola de nieve comienza y se cae, y cuando agarra más nieve se agranda esa bola de nieve? ¿Cómo refrenar el pecado futuro, por así decirlo, que va a acabar con su ministerio eficaz que podría tener? ¿Cómo? En primer lugar, tenemos que saber que Dios es el que está en control de todo. Dios fue el que, digamos, al comienzo propició todo para que sea probado Still Lawson. Ya sea cuando le conoció por primera vez, por ejemplo, a esa mujer que luego, bueno, iba a tener una relación romántica según él. Pues Dios fue, en su soberanía, que propició esa prueba para Still Lawson. Still Lawson tenía que elegir a Dios en vez de seguir sus pasiones vergonzosas. Tenía que elegir el deseo más bueno, el deseo de conocer a Cristo, a Dios. Pero Still Lawson fue dejando a un lado a Dios y fue eligiendo el deseo propio pecaminoso. Tenemos que en primer lugar entonces entender que Dios es poderoso y Dios es el que estaba en control. Pero así también como Dios estaba en control propiciando todo para hacer la prueba a Still Lawson, a ver qué él iba a decidir, Dios también era el quien le iba a dar la posibilidad para vencer esa tentación. Pues Dios es poderoso para, en su gracia, hacer pasar esa prueba. Pero si el creyente no quiere apropiarse de esa gracia, de ese poder de Dios, y quiere obrar en sus propias fuerzas, quiere vivir en sus propias fuerzas la vida cristiana, va a estar muy debilitado y va a perder. Va a caer una vez, tal vez, pues nadie es perfecto. Y va a empezar ese deseo. Pero luego, si cree, se apropia de Dios, va a tener la capacidad de decir no, ya no más. Pero si no, va a ir aumentando como esa bola de nieve y no va a poder vencer el pecado y de tal manera que luego va a decir, yo soy así, todos somos imperfectos, con esto no puedo. Pero en el púlpito sé predicar bien y le exhorto a todos ustedes. Pero él no podía vencer al pecado, pues no estaba pasando la prueba de Dios. Su corazón se estaba manifestando en la prueba. Pues por eso Dios da la prueba, como dice Deuteronomio 8, versículo 2. ¿Qué dice Deuteronomio 8, versículo 2, hermanos? Deuteronomio 8, versículo 2. Dios le estaba hablando a los de Israel. Te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios prueba para saber qué había en el corazón, si podía guardar o no. Y bueno, Dios le probó, pero este no estaba fuerte. En su corazón no había el deseo para con Dios, el deseo ejercitado para desear más a Dios que la tentación. Su corazón, el corazón de Still Lawson ya estaba endurecido para Dios y estaba queriendo más
a la mujer esa, hermanos. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo podemos vencer nosotros esa prueba? Aprovechándonos del poder que de gracia se nos otorga en Dios. Conociendo más a Dios, pero a su provisión, a su poder, que todo lo que hizo Cristo en la cruz es más deseable, pues ahí se ve a Cristo, que todo lo demás, que el mundo, que el pecado, pues mayor es el que está en nosotros que el que está fuera. Dios es más deseable que lo terrenal. Y es más, Dios es más poderoso que nuestra carne. La obra de Cristo en la cruz es más poderosa que la obra de Adán. Vean Romanos 5:17, que abundó para con los muchos la gracia de Dios y mucho más, dice. Entonces, ¿cómo el creyente puede decir no al pecado? Viendo que la obra de Cristo en la cruz es más eficaz. De otra manera estás derrotado prácticamente. Pues estás desechando la gracia, hermanos. Estás desechando la gracia que dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Los de Corintios estaban recibiendo en vano, muchos de ellos, la gracia de Dios. La gracia, la capacidad de vivir la vida cristiana de regalo que Dios da. Ellos estaban tomando en vano. Y estaban, muchos de ellos, pensando que estaban firmes. Pero no, ellos estaban recibiendo en vano la gracia de Dios. Por eso Pablo les dice, mira, el que piense que está firme, como estos, mire, cuidado, mire que no caiga. Nosotros sí debemos pensar que estamos firmes, pero en la firmeza que da Cristo, como Pablo mismo lo dijo a los de los Gálatas, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero no debemos estar firmes en una falsa seguridad. Yo estoy venciendo el pecado en mi vida, yo predico, yo hago todo esto. Pero con este pecadito no puedo vencer, pero igual estoy firme. No, con esto no, este pecadito me gusta. No importa si estoy traicionando a mi mujer, este pecadito me gusta. Pero por ahí entró el mal. Y ahí piensa que está firme, pero no está firme realmente en la gracia. Está tomando en vano la gracia que recibió de Dios, hermanos. No está considerando que él debe preocuparse en su vida con temor y temblor, sabiendo la gracia de Dios, sabiendo que Dios es poderoso, pues Él produce el querer en nosotros hacer el bien, pero también produce el hacer en nuestras vidas. Esa es una gracia tremenda de Dios. Él produce el querer y el hacer, como nosotros no nos, digamos, va a gustar hacer el bien, pues sabemos que Dios de gracia hace todo en nosotros. Pero si nosotros desechamos esa gracia y decimos, no, yo quiero vivir como yo quiero, con mis propias fuerzas, ya sea de una manera, de una vida legalista o de una manera antihumanista, no seguir la ley, yo hago lo que quiero, no sigo nada de la ley de la Biblia, o yo sigo toda la ley, pero por mis propias fuerzas. Estás desechando igualmente la gracia de Dios, el poder para hacer lo bueno. Y de esa manera no pasás la prueba. De esa manera vos vas a fornicar espiritualmente hablando. Vas a querer elegir un ídolo en vez de a Dios. Así como Steve Lawson fornicó, como él dijo,
Él dijo que fornicó espiritualmente, por así decirlo, románticamente estaba adulterando, por así decirlo. Estaba teniendo relaciones pero románticas, sin tener, digamos, contacto, carne con carne, en simples palabras. Pero con Dios nosotros estamos haciendo casi lo mismo si queremos idolatrarnos a nosotros, que nosotros podemos vencer, o idolatrar a otra persona diciendo, yo le quiero más a esta persona que a Dios espiritualmente. Estamos haciendo lo mismo que Stieg Larsson, dejando a su esposa espiritualmente, por así decirlo, y teniendo relaciones románticas con otra. Eso hacemos con Dios cada vez que deseamos algo pecaminoso y no a Cristo, hermanos. Una fornicación espiritual como estaban cometiendo los israelitas que perdieron la prueba. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, quedaron postrados en el desierto, como dice Corintios también. Hermanos, y no hay excusa diciendo, no, todos somos pecadores. El poder de la carne es grande. No le culpen a Stieg Larsson. Él cayó porque somos débiles. No, hermanos. Él eligió pecar en vez de apropiarse de la provisión de Dios para seguir creciendo. Claro que todos pecamos. Claro. Pero no le culpemos a Dios, pues la provisión es mucho mayor. La obra de Cristo es mucho mayor que el poder de la carne. Y hay que ir creciendo, no hay que ir menguando. Y si Stieg Larsson es creyente, él va a seguir creciendo. Pero, claro, se va a perder de algunas coronas. No va a ser como Pablo, quien dijo al final, me tengo reservado corona. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Hay muchos que ya deberían ser maestros, porque no se apropian de la gracia, que es mucho mayor que la capacidad que les hace estar bajando más que subiendo a veces y estando así casi. Y a veces así, y a veces así. Y ahí, no como otros que se apropian de la gracia, están cada vez más fortaleciendo su corazón. El hombre interior es cada vez más fortalecido y quieren conocer más el amor de Cristo y van, tienen más temor de Dios porque saben lo mejor que hay, que la vida de ellos se encuentra en Cristo y van creciendo. Pecan, claro, pero se arrepienten y vencen ese pecado y siguen aumentando más. Pero una vida que está ahí, no queriendo discernir a Cristo, queriendo por sus propias fuerzas vencer, no va a avanzar mucho. Por lo tanto, no hay excusas. Es el creyente que elige pecar. Pues la providencia del Evangelio es mucho más grande. Todo lo que proviene del Evangelio es mucho más poderoso, hermanos. Toda la provisión del Evangelio es suficiente y es mayor, hermanos. Ahora, claro, uno tiene que cuidarse, uno tiene que ponerse, digamos, ciertas normas. No quiero estar solo con una mujer. Como Billy Graham propuso, cuando viajaba, propuso algunas normas. Nunca estar solo con una mujer en los viajes o algo así. Y ellos cumplieron a rajatabla. Eso es bueno, eso es ser sabio. Tal vez Stieg Larsson conocía mucho de eso, pero tal vez no lo aplicó porque dicen mucho que él viajaba solo. Ahora, hermanos, yo no puedo decir que todos los que viajan solos, todos los que a veces no se ve que cumplen esas normas, están mal y van a caer. Es más, yo no puedo asegurar que si la esposa inclusive le controla al 100% a su esposo,
ese esposo un día no la va a dejar. O un día no va a tener relaciones románticas, espirituales nomás con otros, con otras. Porque puede ser que tal vez su esposa no controle su celular. Puede ser que su esposa nunca le deja estar con otro. Pero este esposo puede ir a ver una revistería, un ciber, o en su mente mismo. Pecar, estar fornicando, dejándola de un lado y haciendo cosas horribles. Por lo tanto, esas normas sirven, claro que sí, pero no asegura la victoria de nada. No debemos solo enfatizar a nunca estés solo con una mujer. Claro, hay que decirlo. Sí, pero tenemos que enfatizar más el corazón, pues del corazón sale todo lo malo, dijo Jesús. Claro que el entorno propicia. Y a veces Dios pone las pruebas, el entorno, para probarte dónde está puesto tu corazón. Si vos estás siendo fortalecido en Cristo, si te estás deleitando más de lo mejor que es Cristo. Hermanos, por eso se debe depender de Dios principalmente. Por eso debemos conocer más las provisiones del Evangelio. Por eso, por ejemplo, debemos conocer cuán grande es el poder que está en nosotros, como dice Efesios 1, versículo 20. Debemos estar anonadados de las grandes cosas celestiales que nosotros experimentamos, el poder del siglo venidero. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Jesús murió por mí. Jesús me ama con un amor tan grande que es incomprensible, como dice Efesios 3. Y cuando yo conozco más ese amor, soy lleno de la plenitud de Dios. Por esto nos debemos refugiar y alentar en el Evangelio y debemos tener la capacidad de decir no al pecado. Puedo vencer al pecado. Es más grande Cristo y su obra en la cruz que este pecado. Dios no ha muerto. Su verdad sigue patente y latente en todo lugar. Gregory Bell, un teólogo, estaba diciendo un ejemplo de cómo conocer que tenemos el poder de Dios para animarnos a vencer. Por ejemplo, él decía que su esposa, por así decirlo, le echaba en cara que el vecino sí recogía la nieve o cortaba el pasto, no me acuerdo bien, pero él no. A lo que el esposo le dijo, el Bell, el teólogo, le dijo, pero mira, yo no quiero ir porque mi cortadora de pasto o lo que junta nieve, no sé qué, está hecho pedazo, no corta bien o no junta bien la nieve. Sin embargo, este vecino, claro, pasa todo el rato ahí afuera porque tiene una tremenda máquina que le ayuda a hacer bien fácil. Yo no quiero ir allá afuera. Cuando este teólogo dijo a otras personas, otra persona dijo, capaz que se quiere estar todo el rato ahí afuera juntando cosas porque no quiere estar en la casa con la mujer. Y se rieron todos ahí. Pero lo que dijo este Bale tiene razón. Si nosotros sabemos, si nosotros tenemos en nuestra mente la conciencia, si tenemos afirmado en nuestro cerebro, si cada vez estamos más ejercitando el cerebro al conocer cada vez más el poder de Dios, que es una obra tan eficaz, que ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo y que lo llevó a cabo en la cruz y que ahora sigue actuando en nosotros, ese poder. Vamos a saber que podemos vencer al pecado y lo vamos a vencer. Romanos 6, 11 por ahí dice
consideraos muertos al pecado. Debemos considerarnos, debemos saber que estamos muertos. Y dice, consideraos así también vosotros. Pues debemos considerar que Cristo fue el que venció el pecado y murió el pecado y resucitó. Y así también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado en Cristo. Y eso se aplica a nosotros. Si nosotros sabemos ese poder, vamos a querer actuar, hermanos. También es necesario conocer, claro, pero un conocer espiritual, un conocer que nos haga un clic, un insight, para decir, sí, es poderoso Dios. No solo conozco intelectualmente, sino que me apropio de esa verdad y voy a vencer. Esto Stieg Larsson no lo tenía, pues Dios no miente. Stieg Larsson cayó en eso primeramente, no en cuidarse de estar solo con una mujer. Claro, él no se cuidó y por eso perdió. Pero ¿por qué no se cuidó? Porque dejó a Dios a un lado. Porque su corazón no estaba más en las cosas de Dios. No estaba anonadado por lo que Dios es y por sus provisiones que Dios gratuitamente le da. Sino que él tomó en vano la gracia de Dios ahí. Y este autor, Michael Barrett, nos habla de ese conocer realmente experimental que debemos tener. Dice, este buscar a Cristo es más que solamente una examinación de la doctrina, sino que es un experimentar, dice, la posesión de la plenitud de las bendiciones. Muy a menudo los cristianos somos como los 10 espías israelitas, quienes admirados estaban y podían describir las, digamos, uvas, qué grandes que eran de Canaán. Pero ahí cuando estaban viendo eso, cuán grandes eran esas uvas, y luego le contaron a los demás, miren cuán grandes estas uvas son, y se admiraban. Pero luego ellos dijeron, no podemos nosotros. Somos como cucarachas, langostas al lado de esos gigantes. No podemos tomar la tierra de Canaán. Fallaron, dice, en poseer esas uvas. Ellos permanecieron, dice, en el borde de la bendición. Mientras, claro, se admiraban, pero permanecieron en el borde de la bendición. Dice entonces, examinar y exponer el evangelio de la verdad es fundamental hacerlo, como lo hacía Stieg Larsson. Pero es vital que nosotros vayamos más allá de la exposición a la experiencia. Nosotros debemos vivir en la realidad de lo que somos nosotros los creyentes, de lo que creemos. Debemos vivir en la realidad de lo que creemos nosotros como creyentes. Entonces, no vivamos en el borde de la bendición espiritual, pero entremos en su plenitud. Seamos como Josué y Caleb, quienes entraron y tomaron posesión de lo que Dios había provisto. Josué y Caleb dijo, podemos más nosotros que ellos. Ellos callaron a esos 10 espías y dijeron, podemos más nosotros que ellos. Ellos se apropiaron. Así como David también, cuando vio a todos los soldados ahí amedrantados, inclusive Saúl, con las palabras desafiantes de Goliat, ustedes no son nada. David dijo, él está desafiando al Dios y está desafiando a los escuadrones de Dios, porque ya nadie le cayó la boca a ese. Vamos. Y nadie se animó. Él nomás fue. Y con una piedrita dijo, yo no vengo a ti con lanza y javelina, sino con Dios, prácticamente dijo. Y ¡plum! Chao. Así debemos hacer, hermanos, nosotros. Debemos confiar en Dios, pues debemos confiar en Cristo, pues ese David ahí que hizo eso representa también a Cristo, que Cristo fue el que realmente venció a nuestro pecado. Y nosotros en Cristo podemos hacerlo, así como Cristo crecía en gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres. Nosotros podemos cumplir
Proverbios que 3 también que dice eso, que nosotros debemos crecer en sabiduría y gracia para con los hombres. Podemos aplicar eso, pero en Cristo, porque Cristo hizo perfectamente. Así como Cristo perfectamente venció al pecado, nosotros podemos hacerlo en Cristo. Ahora, en base a que Cristo ya lo hizo por nosotros, hermanos. Así que espero que esto les haya animado. Claro, sí, a tener temor, a no desear más otra cosa que a Cristo, pero que les haya animado a agarrar fuerza de lo que Cristo es, que les haya animado a decir, sí, puedo vencer, yo puedo decir no y no caer como estiloso, yo puedo. Dios me promete, no voy a ser como los 10 espías o como los soldados, aquellos que nos animaron a vencer a David, al rey Goliat, a Goliat. Yo voy a ser como David, voy a ser como Josué y Caleb, que caigan miles como estiloso, pero yo no quiero caer. Y esto no es atrevido, al contrario, si no sos atrevido aquí, si no sos como dijo Jesús, que el reino de Dios lo arrebatan los fuertes, si no sos así, andate nomás al cielo ya. No querés luchar más. O querés ser como estiloso. Querés seguir las pasiones de tu corazón. Espero que esto les haya motivado a apropiarse más de Cristo. Valientemente, con fe. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.